tanto de la gente que ha venido como de los que nos están acompañando online, así que realmente estamos muy contentos con el evento. Una pregunta inicial que a mí por lo menos no me queda claro: levante la mano cuántos son médicos de los que han venido aquí. Bien, enfermeros, kinesiólogos, fisioterapeutas, terapistas ocupacionales. Bien, farmacéuticos, es verdad. Fíjense cómo se va ampliando el equipo, ¿verdad? Lo de terapistas ocupacionales lo pregunto porque el año pasado tuvimos la jornada del Comité de Rehabilitación. También se están sumando cada vez más terapistas ocupacionales al trabajo en terapia y eso también es muy importante. Lo que vamos a ver en esta última charla es un poco un cierre de lo que se hizo hasta aquí y ver de qué manera eso lo podemos bajar a nuestros lugares de trabajo. Todo esto viene a cuento de que la terapia intensiva empezó a ser noticia a partir del año 2000, y no tanto por las buenas cosas que hacíamos, sino por las consecuencias a mediano y largo plazo que tenían la estancia en terapia intensiva. Pesadillas, enfermedad crítica crónica, trastornos cognitivos a largo plazo, toda una serie de consecuencias que tenían que ver no tanto con la enfermedad que llevaba el paciente en terapia intensiva, sino más bien con eventos prevenibles dentro de la estancia en terapia intensiva. Y eso llevó a una serie de discusiones respecto a qué era lo que producía eso. Y se empezó a buscar eventos por separado, intentando encontrar de esa manera una única solución a un problema que en realidad tiene muchas facetas y por ende, como vimos a lo largo de todo el día, no hay una única solución. No hay una única solución, no hay un único medicamento que lo resuelva, no hay un único integrante del equipo que nos pueda ayudar. Dependemos del trabajo en equipo de todos y probablemente si no trabajamos en equipo cada uno va a ver solo su parte y eso va a ser imposible encontrar una solución. El primer paso es darnos cuenta, los médicos, que la función del médico ha dejado de ser primordial y que dejamos de ser el centro de atención y que realmente pasamos a depender del equipo y que todos debemos trabajar en equipo. Organizarnos en el trabajo hace posible que llevemos adelante tareas mucho más complejas que de manera aislada es imposible que llevemos ni los médicos, ni los enfermeros, ni los kinesiólogos. Y para eso tenemos cada vez más herramientas, como les contaba Cristian y les contó Rosa también. Hace no más de 15 o 20 años había muy poca evidencia respecto a cómo manejar la nalgosedación en terapia intensiva. Nos basábamos más bien en la experiencia de los que estaban desde antes y en general se partía de la base de que cuanto más dormido mejor. La primera guía que hubo de la Sociedad Americana tuvo nada más que 13 referencias, era muy poquito como para poder decir qué estábamos haciendo bien y qué estábamos haciendo mal. En la segunda, que es la que le contaba a Cristian del principio de los 2000, ya contábamos con 230 referencias, teníamos un poco más de evidencia en qué basarnos. Y en la última, que es del 2013, y que como discutíamos entre nosotros recién, probablemente estando hoy en el 2016, haya muchas cosas que estén desactualizadas, ya teníamos casi 500 artículos de referencia, evidencia de calidad, que nos permitían basar las cosas que hacíamos en un poco más de evidencia sólida. Hasta aquí sabíamos que tenemos un problema, tenemos herramientas para mejorarlo, tenemos protocolos que seguir, y sin embargo eso es difícil. Entonces se empezó a estudiar qué era lo que nos dificultaba y qué era lo que nos ayudaba a la hora de implementar estos cambios. En este trabajo del 2013, ellos plantean que para lograr el cambio, para implementar un cambio de una estrategia que no es más que cambiar un paradigma, no es más que cambiar la forma en la que vemos un problema, lleva mucho tiempo. Ellos hablan de varios años. Realmente la mayoría de los trabajos hablan de periodos mucho más cortos, pero sí es importante darse cuenta de que esto que estamos haciendo ahora, esta brecha de cambio que estamos cursando ahora, no es más que eso, es un periodo de adaptación a un nuevo paradigma, pero que realmente el trabajo que estamos haciendo de participar en este tipo de actividades es el camino a seguir. ¿Qué fue lo que sirvió para lograr implementar el cambio? Planeamiento de la implementación, planear en adelantado qué es lo que teníamos que hacer, el entrenamiento y el apoyo sostenido de todo el equipo, la organización de la terapia intensiva, es decir, los cambios que la organización estaba dispuesta a realizar para que estos protocolos se puedan implementar, más que nada a nivel de los cuidados respiratorios y el trabajo multidisciplinario. Y los lugares que tenían algún antecedente de cambios culturales en cuanto a seguridad del paciente y mejora de la calidad, como nos contaban recién del capítulo de farmacia.
Y lo lograron, sí lo lograron. Fíjense que en un periodo de un año ellos muestran una tasa de implementación bastante elevada para casi todas las estrategias que quisieron implementar. Vacación de sedación, pruebas de ventilación espontánea. La movilidad progresiva y la salida de la cama siempre es lo que más cuesta. En todas las series que hemos visto, en todos los trabajos que hemos revisado, la movilización precoz del paciente en terapia intensiva es lo más difícil. Probablemente tenga que ver en parte con la falta de recurso humano, probablemente también tenga que ver con una negativa propia de todo el equipo a participar en ese tipo de tareas. En otro trabajo lo que hicieron fue dividir las estrategias de implementación en distintas categorías. Profesionales, es decir, las que nos atañen a nosotros, de la organización, de cada hospital, y financiero regulatorio que tiene que ver con lo que va a implementar el sistema de salud para que eso pueda mejorar. Sin duda, de todo esto, que son varias como ven, lo que más ayuda es estar al lado del profesional de la salud que está intentando implementar el cambio, darle feedback constantemente respecto a qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y qué se puede modificar, y buscar las barreras. Y eso es lo que vamos a tratar de ver más en detalle en el resto de la charla. Barreras para implementación es aquello que nos dificulta llegar al objetivo de lograr un cambio, de mejorar nuestra calidad de atención. Sin dudas, en problemas tan complejos como el que estamos tratando ahora, la utilización de estrategias múltiples de equipo, enfocada a los profesionales de la salud y a cambios de la organización, es el camino a seguir. Por ende, como ven, si bien uno puede decir, como decíamos al principio, que el tema de los recursos es un problema y que si tuviéramos más recursos todo sería más fácil, también es verdad que hay una cuestión de cada uno, que cada uno tiene que pensar que puede ser parte del cambio y que probablemente cada uno de nosotros pueda ser el instigador de ese cambio, por más pequeño que sea nuestro papel en esta organización. Lo que tenemos que buscar es cambiar el paradigma, salir de la caja en la que estamos, cambiar el anteojo con el que miramos nuestro trabajo en la unidad, y de esa manera darnos cuenta de que con pequeñas actitudes cada día, que como vimos, en la mayoría de los casos son actitudes simples, podemos mejorar. Lo más importante es el trabajo en equipo. El centro de la atención deja de ser cualquiera de nosotros como integrantes del equipo de salud y pasa a ser el paciente y su familia. Y una vez que entendemos eso, el resto sigue solo. Todos nosotros giramos alrededor de un mejor cuidado del paciente crítico. Los enfermeros, los médicos, los kinesiólogos, los administrativos, los nutricionistas, los farmacéuticos que también se han sumado, los terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos y demás. También es importante la función de los psicólogos y del soporte psicológico, que es algo que también se está sumando y que hace poquito, la semana pasada, la SATI tuvo la suerte de inaugurar el Comité de Salud Mental, que creo que también va a ser importante. Y todo esto también se ve enmarcado en una sociedad que también ha cambiado, que no es la misma que funcionaba hace 15 o 20 años, donde está todo conectado con todo, donde decimos que tenemos la cultura del 2.0, que no es más que recibir y dar, que interactuar, y utilizar eso, hacer un uso productivo de esos medios de comunicación, también es algo que tiene lógica. Si yo me puedo comunicar para tantas cosas a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, ¿por qué no utilizarlo también para este cambio que quiero implementar? Me voy a detener 2 minutos en contarles lo que hicimos nosotros. Yo trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en la terapia intensiva. Comenzamos en el año 2009 a estudiar el tema de la negociación en terapia intensiva y la aplicación de paquetes, más o menos en la época que contó Cristian, que se empezó a venir con cada vez más fuerza toda la evidencia del impacto que esto podía tener. Tenemos un nuevo tipo polivalente con 38 camas. Y lo que empezamos a hacer, y esto es más o menos el recorrido que está recomendado y que después vamos a ver más en detalle, es empezar a estudiarlos, reunirnos con el resto del equipo, ver qué dificultades encontraba cada uno con la bibliografía que nos llegaba de afuera. Y esto es fundamental, la bibliografía que nos llega de afuera es útil en el entorno donde fue producida. En Estados Unidos será útil, en Alemania será útil, en Dinamarca, como nos contaba Cristian, Holanda, la última es de Alemania. Ahora, nosotros somos una cultura distinta. Tenemos que lograr esa mejora, pero tenemos que lograrlo a nuestra manera, adaptando esas guías a nuestras posibilidades, a nuestros entornos. Y eso lo podemos lograr únicamente trabajando en equipo, escuchando las opiniones del resto del equipo, viendo qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Hay cosas que probablemente nosotros no podamos hacer.
Habiendo hecho un diagnóstico de situación, empezar a pensar cómo se puede modificar eso, generar, como dijeron también, hacer guías propias, que no tienen que ser guías extremadamente complejas con 500 referencias, de ninguna manera. Tiene que ser algo que nos sirva, que en el día a día, al lado de la cama del enfermo, sea útil para poder implementar el cambio. Pero esto no puede ser solamente producir un texto que quede bonito con una linda portada, porque eso es un texto que queda vacío. Tiene que bajarse y aplicarse. Y eso solamente con dar 2 o 3 charlas no se logra. Se logra con una consistencia en el trabajo diario al lado de la cama del paciente, con el trabajo en sala, con el trabajo al lado del enfermero. Los que tenemos sistema de residencia sabemos que la residencia sin duda es un motor muy fuerte para el cambio, porque siempre los chicos tienen ganas de crecer y de implementar cosas nuevas, y eso es muy útil. Seguimos con el trabajo en sala de implementación y todo el tiempo intentando ver con el feedback que recibíamos de los que trabajábamos en la sala cuáles eran los problemas con el cambio que intentábamos implementar. Obviamente, a medida que esto pasa, surge nueva evidencia. Todos sabemos que la medicina basada en las evidencias crece exponencialmente todos los días. Es imposible hoy en día mantenerse al tanto de toda la evidencia que surge. Sin embargo, hay un montón de formas de ir curando esa evidencia, esos textos, y ver qué es lo que realmente me sirve a mí para lograr un mejor resultado. Ir ayornando la evidencia a medida que va surgiendo también en nuestras guías. Este trabajo continuo, el trabajo en sala en pequeños grupos, nos permite ahora intentar ver hasta dónde llegamos con la implementación. Como nos mostraban recién, en cuanto a la implementación de protocolos de seguridad en medicación, nosotros buscamos más bien la implementación del paquete de medidas y vimos que logramos una buena aceptación en el uso de herramientas de medición, que es el primer paso en la mejora también en el manejo de protocolos de narcosedación. ¿Esto implica que con eso se logró el resultado? Desgraciadamente no. Hay que seguir todo el tiempo. Cuando uno ceja un poco en la intensidad de la voluntad de mantener el cambio, esto se pierde porque lo que no se logró todavía es un cambio cultural. Lo que se logra al primer tiempo es simplemente una cuestión de obligación. El cambio cultural demora más tiempo. Lo que dice la evidencia en todos los trabajos que hablan de la implementación de este tipo de protocolos a gran escala es esto que les contaba. Evaluar inicialmente dónde estamos parados, involucrar al personal. Obviamente que no se puede involucrar a todo el mundo desde el principio porque esto lleva a una cuestión de interés personal, pero sí intentar seleccionar, encontrar, fomentar el interés en algunos, aunque sea líderes de opinión, como decíamos también antes, que puedan ayudar en difundir este tipo de cambios. Planear en el proceso de implementación, después de la evaluación basal, seguir con la educación y sí o sí asegurar el mantenimiento. Cuando surgió la guía del 2013, ellos también, el grupo de Wesley Ellis, junto con Balas, que es una enfermera, publican también la experiencia de implementación en un centro. Y ellos dicen, nosotros les proponemos un paquete de medidas, un protocolo que es interesante, pero que no es imposible. Y cuentan su experiencia. Fíjense, solamente lo traigo para que vean que si bien tienen algunas cosas que son distintas y que por ahí es difícil, la relación enfermero-paciente, como decía Rosa antes también, la cantidad de médicos, la cantidad de asistentes que tienen, el trabajo de Strom que hablaba de la persona que va a reasegurar al paciente cuando se siente un poco más nervioso, tal vez a nosotros nos suena un poco difícil de lograr, y sin embargo cuando vemos un poco más en detalle vemos que no es tan distinto por ahí a lo que pasa en algunas unidades que conocemos nosotros. Ellos lo aplicaron en 5 terapias intensivas y 5 terapias intermedias, una relación de paciente-enfermero 1-2 o 1-4, había médicos y residentes las 24 horas, un terapista respiratorio que no es lo mismo, no cumple la misma función que nuestro kinesiólogo, tiene una formación distinta, el kinesiólogo que trabaja con nosotros es un kinesiólogo que tiene una formación universitaria mucho más intensa, un equipo de farmacéuticos y partían casi de cero aplicación. ¿Qué hicieron? Trabajaron durante 18 meses en la aplicación del paquete de medidas ABCD. Y este concepto de brecha de implementación es lo que les decía inicialmente, esta implementation gap que le dicen ellos en inglés. Me parece que eso es importante como concepto para evitar la frustración en el camino que transitamos de mejora en la calidad de atención. Entender que estamos intentando mejorar, que probablemente haya cosas que podamos cambiar, pero que estamos en ese camino. Lo importante es seguir caminando. ¿Qué fue lo que sirvió? Recorrer todos los días de manera interdisciplinaria, incluyendo a todo el equipo.
comunicarse adecuadamente. Si yo como médico tengo claro lo que quiero que pase con el enfermo, pero el enfermero no lo sabe, porque yo nunca se lo dije, nunca lo discutí, es muy difícil que ese enfermo vaya a avanzar. Si yo no escucho la opinión del enfermero o del kinesiólogo que está al lado del paciente la mayor parte del día, es muy difícil que pueda saber qué es lo que está pasando y por qué está fallando el tratamiento. Elegir líderes proactivos, elegir líderes de cada uno de los equipos, un esfuerzo educacional sostenido, como decíamos antes, una charla una vez en todo el año probablemente no vaya a generar ningún cambio. Y que el paquete de medidas tenga calidad y tenga fuerza. Y con esto me refiero a un paquete de medidas consensuado y que sea aplicable en mi unidad. ¿Qué es lo que los detiene? La intervención. Esto de la vacación de sedación, que está tan en boga y que, como decía Cristian también, en algunos lugares, en algunos trabajos, ya desde el año 2014 se ha puesto en duda si realmente es útil en lugares donde ya se aplican protocolos de narcosedación. Da miedo, asusta. El enfermero que está a cargo del paciente le dicen apagar la sedación y asusta un poco porque si el enfermo se despierta mal, si se agita, si se extuba, si se arranca algo, ¿quién me va a asistir en ese caso? Entonces, si uno le da herramientas al profesional que está al lado de la cama de qué hacer en ese caso, es muy probable que logre una mejor aceptación. La comunicación y la coordinación del trabajo entre todos los que estamos en terapia intensiva. Ustedes se paran durante una hora en la terapia intensiva, por lo menos creo que nos pasa a todos, a la mañana y por lo menos, van a ver que pasa una cantidad de gente increíble, de todos los servicios. Y es muy difícil que si no logramos una comunicación adecuada podamos implementar cualquier tipo de cambios. La mayor carga de trabajo que implica todo esto, las escalas, registrar, anotar, medir. No, pero es mucho más trabajo. El paciente despierto es mucho más trabajo. Bueno, vimos en el trabajo que hizo Strom que en realidad no, que el paciente despierto colabora. El paciente dormido no puede colaborar en nada y probablemente esté más tiempo en terapia intensiva. Y el tema del papeleo es lo mismo que antes. Y aún más allá, y esto es en realidad volver a los orígenes de la terapia intensiva, que como les contaba Cristian, empezó en la década del 50 como un método de sostén ventilatorio en pacientes que tenían polio, lo traqueostomizaban precozmente y ponían a otro ser humano despierto, tanto como el enfermo, a ayudarlo mientras pasaba por ese trance. ¿Por qué no incluir a la familia en todo esto? En ese protocolo, el ABCD, ahora que incluye la E de movilización temprana y la F de familia, queda claro que no sé muy bien en qué momento se decidió que cuando entra el paciente en terapia intensiva se despoja también de su condición de persona y de todos sus afectos, porque queda solo en la terapia intensiva. No creo que la enfermedad crítica venga acompañada de eso, y realmente tenemos pocos justificativos, ni infectológicos, ni de seguridad, ni de más trabajo para el equipo, como para negar el ingreso sistemáticamente a la familia de la terapia intensiva. Y por último, esto es un trabajo que en realidad es una revisión que hizo el equipo de Vincent junto con Strom y junto con Yuka Takala. Tanto Strom como Takala nos van a visitar en agosto en el Congreso de SATI. Ellos plantean un concepto superador del paquete de medidas ABCD. Ellos dicen, está muy bien el paquete, tenemos que seguir haciéndolo, pero ahora tenemos que dar un paso más. Y hablan de esto que hablaba Rosa al principio, que ya parece que fue hace un montón de tiempo, pero fue a la mañana, que era el e-cash. Y que no es más que decir, lo más importante para el paciente es estar confortable. Dentro de lo que le está pasando, todos sabemos que es grave, todos sabemos que shock, sepsis, distrés, son todas cosas muy graves, pero en eso puede estar confortable. No tiene por qué tener dolor, la A es de analgesia. Tenemos muchas estrategias, como nos contaban recién, para tratar el dolor. La mínima sedación, si no tiene que estar dormido, ¿por qué va a tener que estar dormido? Y la humanización del cuidado. Y la humanización del cuidado, que parece algo tan pomposo y que ahora en realidad vemos que no, y que tiene que ver más bien con normalizar un poco la relación que tenemos con el paciente en terapia intensiva, y que ahora es un movimiento, y que también está liderado por Gabriel Heras, un español que lo lidera desde su hospital. No tiene más que ver con incluir a la familia, movilización precoz, reducir los ruidos, fomentar el ritmo sueño-vigilia, siempre con la menor sedación posible. Realmente es un protocolo que obviamente, o es un concepto que obviamente no tiene evidencia porque lo acaban de proponer y además es muy difícil que a alguien se le vaya a ocurrir hacer un trabajo negándole eso a cualquier persona, pero que tiene sentido, que es fácil de hacer y que es barato, lo puede hacer cualquiera, porque no tiene más que ver que con mejorar el cuidado de nuestros pacientes en terapia. Por último, el ciclo completo entonces de esto de intentar buscar las barreras para la implementación del cambio tiene que ver en parte con un diagnóstico de situación,
hacer un análisis adecuado de esa situación, ver cuáles son los problemas que tenemos, qué posibilidades tenemos en nuestros lugares. Una vez comenzado el proceso de cambio, obtener feedback constante de lo que está pasando, continuar con esta acción de manera sostenida en el tiempo y evaluar los resultados. Esa es, creo yo, la mejor manera de lograr un cambio sostenido. Y se trata de lograr que pacientes que ingresan con mucho soporte vital a terapia intensiva logren superar esta etapa inicial, seguir en la rehabilitación y algún día volver a terapia intensiva con una foto nuestra a buscarnos. En este caso, un señor que estaba muy angustiado porque él se acordaba que en un episodio de delirium me había golpeado a mí, pensando que le venía a secuestrar. Pero más allá de eso, creo que nosotros tenemos que apuntar al paciente despierto, cómodo y colaborativo en terapia intensiva. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, sí. Claudia pregunta si hay algún protocolo, si podemos sugerir o recomendar algún protocolo nosotros de pediatría para el uso de sonalgesia, y la verdad que nosotros no. Todavía no se incorporó la gente de pediatría a nuestro comité horizontal. No, y tampoco en ninguno de los protocolos, lo que pasa es que son de las sociedades de terapia intensiva, pero tampoco hablan en particular de pediatría. Hablan de, cuando hablamos de incluir a la familia en el nuevo protocolo, si es beneficiosa la incorporación de terapias abiertas. La terapia abierta, en este caso en particular, hace referencia a la terapia intensiva que tiene horarios extendidos de visita a la familia y que no restringe la visita de los familiares. Sí, creo que eso es de a poco a lo que deberíamos caminar, con las limitaciones de cada lugar. Obviamente que si no tenés un lugar adecuado para poder recibir a la familia es medio difícil. Si estás en el medio de una urgencia, no tienes, por lo menos en nuestro ámbito, no es algo que hagamos habitualmente. Discutíamos antes también que hay mucha experiencia reportada de inclusión de la familia en todas las situaciones, desde cuidados habituales, posturales, limpieza, hasta situaciones críticas como paro cardiorrespiratorio en el hospital y en domicilio, y por lo menos esos trabajos dicen que ese involucramiento de la familia reduce el estrés post-evento de ese familiar y que no complica el trabajo de los profesionales de la salud. Creo que hasta donde yo sé en Argentina eso no está implementado, tal vez nuestra cultura sea distinta, pero no es algo que esté todavía. Yo, creo que independientemente de todo lo que esto eventualmente pueda beneficiar al paciente en términos de disminuir la prevalencia de delirium, sentirse menos vulnerable, más tiempo acompañado, me parece que nosotros no tenemos absolutamente ningún derecho como personas a negarle el acompañamiento en el sufrimiento a otra persona, salvo por ahí, como dice Fede, en alguna situación en particular en la cual la magnitud o la calidad del trabajo que estamos haciendo sobre el enfermo pueda tener un impacto en la familia, pero... Hay pregunta Valerias, y de eso que decís vos, Cris, hay un fundamento infectológico para limitar visitas en pacientes sin aislamientos especiales. Hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, no, y incluso... Y con aislamiento creo que tampoco, porque en realidad, mientras no pase de paciente en paciente, no va a ser vector de nada. Si entro yo... Estaba Cecilia. Sí, yo puedo aportar, yo estoy del Comité de Infectología Crítica. Con respecto a los aislamientos, uno siempre tiene que considerar que cuando el paciente tiene una colonización por un germen multiresistentes, que uno toma medidas de aislamiento, es sobre todo porque el personal de salud, enfermeros, médicos y todo aquel personal que trabaja con el paciente, trabaja con ese paciente y con otros. Entonces uno lo que hace es que tome precauciones para que ese paciente que está colonizado y que nosotros somos el vehículo muchas veces por nuestras manos de transmitir a otros pacientes, es por eso que uno toma esa medida de aislamiento. La familia, que solamente va para ese paciente y no es que va a abrazar a los demás pacientes, y excepto que da la sensación sean muchos familiares que tengan internados, realmente lo que va a tener que siempre tomar en consideración es el lavado el higiene de manos antes y después de la visita, pero eso sí, eso siempre hay que tenerlo, pero para nada hay una restricción. Obviamente que
si hablamos de un paciente neutropénico febril, un paciente trasplantado bajo una neutropenia severa, bueno, esa sí es una consideración médica diferente, donde bueno, ahí claramente hay que, tal vez haya que tomar una medida diferente, pero es cierto de que, es, claro, no tanto excusas, pero es cierto que a veces es como que nos ponemos demasiado rígidos con algunas cosas y tal vez nos vestimos todos con el camisolín y no tenemos el alcohol en gel para las manos. Entonces ahí me preocupa eso, que tengamos mucho camisolín, mucho guante, mucho esto y no nos tomamos en cuenta el barbijo y todo lo demás y tal vez que la medida que comprueba claramente que disminuye las infecciones es justamente el higiene de manos. Una pregunta por ahí para todos, esto es otra cosa que por ahí nosotros vemos frecuentemente, sobre todo en los lugares donde yo trabajo, que es exclusivamente ART. ¿Cuántos de ustedes trabajan en lugares que no permiten entrar a niños o menores de edad a la terapia intensiva? Niños sanos, ¿no? ¿Cuál sería el fundamento de no dejar entrar a un nene de 10 años a ver a su mamá o a su papá a la terapia intensiva? Eso queda a consideración de los padres para la parte psicológica del niño, en verdad. El shock que debe ser ver a alguien ventilado, desnudo, alguien, no sé, es lo que le planteamos nosotros. Si entra con el papá o la mamá, no tenemos inconveniente. Sí es un shock para nosotros, ver al nene entrar tan chiquito al equipo de salud. Sí, con autorización del padre y del jefe de servicio. Ahí Mariel García hace un comentario que creo que debe ser el de muchos. Es muy difícil para los enfermeros, que son los que están más expuestos, y para los médicos de guardia el horario extendido de visita. Yo preguntaría por qué. Sí. ¿A alguno le parece pertinente? A mí lo que me parece, que yo soy de una terapia pediátrica y también trabajo en un centro de crónicos, que en realidad los pacientes que están hipercríticos son los que los padres por ahí menos entran. Pero nuestros pacientes, cuando empiezan a disminuir la sedación, inmediatamente tenés que incluir a los padres porque es de grandísima ayuda. Es una terapia intensiva. Y yo que trabajo en un centro de crónicos, tengo 25 pacientes, los padres de los crónicos, está bien, están al tanto de todo, son muy preguntones, pero ayudan muchísimo, porque con respecto a su hijo, la experiencia que yo tengo es que saben más que los médicos, lo que le pasa, ellos son los que te avisan, es impresionante lo que ayudan los padres. Por supuesto, tenés que también tener otras cosas que preguntan, leen, y bueno, por supuesto, tienen más requerimientos. Pero para mí, si pongo una balanza, es una ayuda grandísima la de los padres. Bueno, yo estoy en una terapia intensiva que lamentablemente tenemos bastantes diferencias entre los que estamos a cargo, entre dejar entrar abiertamente a la familia, tenemos diferencias con la enfermería que también nos cuestiona lo mismo, que le molesta, pero hicimos un trabajo, estamos haciendo bastante lo que es de calidad, hicimos un trabajo con los pacientes descarados, y involucramos a la familia en el manejo de los pacientes descarados, hicimos un antes y un después, y vimos cómo con la ayuda de la familia, solo tenemos poco personal de enfermería lamentablemente, cómo con la ayuda de la familia, cuando involucramos a la familia, los pacientes mejoraban muchísimo las descargas porque se educaba a la familia de cómo curarlos, rotarlos, era una ayuda para enfermería. Entonces también cuando nos planteamos esto, entre nosotros mismos, las enfermeras nos dicen, pero bueno, no queremos a la familia adentro y le recordamos este trabajo. Lo que pasa es que también, lamentablemente a veces, no lamentablemente, a veces hay que tener números, es decir, hay que hacer experiencia y mostrarla y de esa forma ir cambiando un poco el paradigma, pero bueno, sí, eso nos pasa. Yo creo que lo que ocurre también depende de la institución donde estés trabajando. En instituciones privadas es bastante difícil tomar la decisión de dejar los pacientes, los familiares de los pacientes entrar a las terapias, lo que hablábamos recién con Cristian,
en base a la experiencia que él tiene, que él permite, y en base a la experiencia que nosotros tenemos, que no es que está el acceso totalmente irrestricto para todo el mundo. Y yo creo que es porque hay como muchos ojos encima del paciente y están permanentemente mirando si ese paciente está atendido o no, y por ahí como la realidad es que la cantidad de enfermeras no es la suficiente, entonces si el paciente son una alarma o pase lo que ocurre o hay que cambiarlo o lo que fuera, no está atendido en el acto, eso hace que se tome esa medida, me parece. Creo que es lo que lo veo desde una visión de que trabajo en un hospital que es privado, ¿no? Yo siempre me hago una pregunta, digamos, si es en el momento que, por ejemplo, nosotros los médicos damos el informe a los pacientes, a los familiares, ¿por qué no preguntarles, digamos, si ellos están dispuestos a, digamos, más allá que en el grupo, digamos, de trabajo también somos muy dispares en cuanto al ingreso, digamos, de los familiares? Yo estuve en un hospital privado, en realidad en un hospital privado de Córdoba, y se implementó, digamos, el inicio, digamos, de los familiares, digamos, a la terapia intensiva. Y en realidad, digamos, cómo se paró, digamos, un poco esa ansiedad de los mismos familiares era mostrándoles en un escrito, digamos, las actividades, digamos, que nosotros hacíamos y en qué momento, digamos, se deberían retirar ellos en caso de ocasionarles, digamos, algún disturbio, sobre todo a ellos, no tanto a nosotros. Pero está ligado a lo que dicen ellas, digamos, en cuanto a que suenan las alarmas, digamos, y el familiar, digamos, está pendiente de eso y considera que es el único, digamos, paciente. Yo creo que eso, digamos, ahora, digamos, en la parte pública, en el otro hospital donde estoy actualmente, digamos, se hace un poco más difícil, pero por el equipo tratante más que todo. Y tratamos, digamos, en lo posible de aumentar las horas de visita y eso disminuye, digamos, mucho, digamos, la ansiedad del paciente. Pero, digamos, la función, digamos, primordial me parece que está en el momento que uno da el informe, digamos, y ahí empezar, digamos, aparte con el equipo, demostrarle y decirle, digamos, en qué condiciones, digamos, van a encontrar al paciente y cómo, digamos, en qué momento se pueden llegar a retirar ellos. Creo que es una cultura que debemos cambiar entre todos. Respecto a eso, todos los trabajos que hay de terapias abiertas que comentaba recién también en el chat, hablan de que hay un periodo de adaptación del equipo, de nosotros, de los que trabajamos en la terapia, y hay un periodo de adaptación de la familia. La familia entra en un entorno distinto, entonces pretender que la familia sepa cómo desenvolverse en ese entorno sin haberle explicado qué es lo que sí se puede, qué es lo que no se puede, qué es lo que va a pasar, es difícil. O nos tomamos el tiempo de pasar esos minutos antes explicando qué es lo que va a pasar cuando entre a terapia intensiva, o nos exponemos después a responder las preguntas del millón de ruidos extraños que hay en terapia intensiva. Eso, pero creo que tiene que ver con eso. Hacer un ¿perdón? Es un tema de educación breve, obviamente no es que vamos a explicar todo lo que está pasando en terapia intensiva, pero una cuestión breve, un folleto cortito, una explicación de 2 minutos antes de entrar. Y lo otro es que, si bien, de nuevo, esto se adapta a cada lugar, ya con extender un poco el periodo de visita probablemente ya se logre un cambio, ya se mejore un poco, y eso de a poco va a ir también logrando que la gente vea, como también decían en el chat, la exposición a esto va a hacer que nos demos cuenta todos de que en realidad no pasa nada y que es alguien más y que de a poco nos vamos a acostumbrar. Obviamente va a haber algún que otro familiar que va a traer más o menos problemas, pero eso siempre fue así. Sí, además, los resultados de esto son muy difíciles de evaluar en estudios clínicos. ¿Cómo evalúa uno esto? De la misma manera de cómo evalúa uno la percepción del paciente. Son resultados cualitativos. Entonces, el enfoque, digamos, que uno tiene que tener hacia esto, me parece que está más cerca de lo que es el enfoque de la antropología, de la hermenéutica y todo esto, que de lo que es, digamos, un enfoque tradicional del modelo biomecánico de la medicina de los 80 o los 70 en adelante que se viene planteando hasta ahora y que con un poquito de suerte se va a terminar. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, preguntaba ahí Pablo si se va a ver la jornada completa. La idea es subirla completa a la página. Vamos a demorar unos días en compaginar todo, pero la idea es que sí. Bueno, con eso terminamos la jornada. Les queríamos agradecer mucho por haber participado.
Para nosotros, como les decía al principio, es muy importante. Los invitamos a que esté interesado a saber más del comité, son bienvenidos. Si se quieren quedar, nos preguntan ahora cuando terminamos. La jornada va a estar online y quedan unos días más todavía para responder la encuesta nacional que estamos haciendo en la negociación. Así que para los que no han participado, es muy importante que participen porque va a ser una muestra de cómo estamos a nivel país. Está en la página y si no nos piden el link y se lo mandamos los que estén interesados. La idea es que puedan participar lo más posible y nos va a saber cómo estamos parados a nivel país en el uso de estas herramientas y de la negociación. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. Hasta luego.